Muchas gracias, querido Carlos, por la introducción. Buenas tardes a todos y muy bienvenidos. Como dice Carlos, la parte más crítica de cuidados críticos, de cuidados intensivos. Esta sesión es de COVID-19 y el paciente crítico. Y para ello hemos convocado a 3 excelentes speakers, que seguro los vamos a disfrutar a los 3. Así que voy a empezar presentando al primer speaker de hoy. Es el doctor Fabio Andrés Barón, es neumonólogo intensivista, el jefe de la unidad de cuidado intensivo médico y director clínico del programa de trasplante pulmonar en Colombia, en la Fundación Neumonológica Colombiana. Fabio es también PhD en biomedicina y medicina aplicada, y él tiene una vastísima experiencia en el manejo de y la investigación de la enfermedad pulmonar avanzada. Va a discutir con nosotros el tema de respuestas de la unidad de cuidados críticos en la pandemia COVID. Adelante, Fabio. Hola, vamos a discutir un poco cuál ha sido la preparación que hemos tenido en las diferentes unidades de cuidado intensivo en los países latinoamericanos para tratar de mejorar los resultados de los pacientes que han ingresado a las unidades de cuidado intensivo con la infección por SARS-CoV-2 que ha llevado a la presentación de la COVID-19. Obviamente, dentro de los propios países latinoamericanos existe una gran variedad de unidades de cuidado intensivo, grandes diferencias entre el sistema de salud público y el sistema de salud privado, y eso también ha generado que la respuesta pueda ser diferente. Pero bueno, vamos a tratar de enfocar y de englobar cómo nos hemos preparado. Les voy a mostrar algunos datos de nuestra institución y con base en eso podremos al finalizar hacer la discusión que corresponda. Entonces, ¿cuál ha sido el gran problema de la enfermedad o el impacto de la enfermedad? Claramente es una pandemia para la que no estábamos preparados, ni ningún país, gobierno, sistema de salud, institución hospitalaria. Ya hemos tenido que adaptarnos en la medida que han venido pasando los días y aprender de manera progresiva con el atender de nuestros pacientes. Un virus con altísima transmisibilidad, una población sin aparente inmunidad que permite que casi todos seamos susceptibles y por lo tanto todos tengamos el riesgo de desarrollar la infección. Esto ha llevado a un número muy alto de infectados y aunque hemos determinado algunos factores de riesgo que pueden predecir cuáles serán los pacientes que podrían complicarse, también hemos encontrado que hay poblaciones en las cuales no encontramos de manera clara por qué se complican, pero se presentan estas complicaciones y terminan en las unidades de cuidado intensivo. Esto lleva a un altísimo consumo de recursos, tanto humanos, tecnológicos, de medicamentos, con unas tasas de mortalidad que en la fase inicial de la pandemia eran muy elevadas. Hemos visto publicaciones de mortalidades del 70-80%, otras alrededor del 27-30%, que probablemente es la mortalidad global actual tanto en nuestros países como en el mundo. Lo que es claro es que las estancias hospitalarias son mucho más prolongadas. Nosotros tenemos estancias prolongadas en las unidades de cuidado intensivo de 6, 6.5, 7 días. Hoy estamos teniendo estancias hospitalarias de 13, 14 días, pero algunos pacientes se están prolongando a 20, 25 y en algunos casos específicos hasta 2 meses o un poco más. Los procesos de recuperación no son fáciles ni de rehabilitación, por lo tanto, hemos tenido que generar los mismos procesos internos para tener unidades que nos permitan apoyar a este grupo de pacientes. Y no podemos olvidar nuestro personal. La carga emocional, el trabajar con miedo, el trabajar con incertidumbre, el tener que utilizar una serie de elementos de protección personal a los cuales no estábamos acostumbrados, ha tenido que generar o nos ha generado un reto importante que ha obligado a que el apoyo psicológico de este grupo de personas también sea fundamental para lograr tener éxito en la atención de los pacientes. Nos hemos basado en las medidas que han establecido los diferentes gobiernos, algunas más efectivas que otros, algunos gobiernos con una capacidad de respuesta mayor que otros, pero eso ha permitido de alguna manera mejorar las estrategias de atención. En nuestro país específicamente nos ha permitido incrementar la capacidad instalada con número de ventiladores adicionales de una manera importante que ha generado que tengamos hoy más del doble de camas de unidades de cuidado intensivo que lo que teníamos cuando empezó la pandemia.
Sin embargo, este punto, que es la capacitación del recurso humano, sigue siendo una importante limitación, porque aunque tengamos la capacidad de aumentar el número de camas, pues todos sabemos que una unidad de cuidado intensivo no es una cama y un ventilador, sino que obliga a que haya un grupo interdisciplinario de médico, enfermera, terapeuta, personal de logística, de farmacia, químico, que apoye a este grupo. Por lo tanto, no es sencillo, pero bueno, hay que adaptarse porque las exigencias del momento así lo obligan. Los insumos, nosotros que tenemos una unidad de cuidado intensivo respiratorio, manejábamos 100, 120 SRA en un año. Hoy, en lo que va de la pandemia, llevamos más de 600, 700 pacientes con SRA, por lo tanto, el consumo de medicamentos, de insumos es muchísimo mayor y eso obliga a la preparación del sistema o las áreas del área de logística apoyándonos para poder garantizar la atención de nuestros pacientes. Adaptar los protocolos de atención, involucrar la rehabilitación pulmonar como una parte clave en el manejo de estos pacientes y el acompañamiento psicológico de las familias, cuando se puede, de los pacientes y del personal asistencial encargado de la atención de estos pacientes. ¿Qué hemos hecho en la fase inicial? Probablemente con el número de camas que tenemos en las unidades de cuidado intensivo, convertir algunas de esas camas en camas de COVID y otras camas que mantienen la atención a los pacientes con otro tipo de patología. Eso obliga casi que a crear 2 hospitales con 2 flujos de pacientes completamente diferentes para evitar el riesgo de contaminación cruzada, garantizar la atención de los pacientes que están presentando la infección por COVID, pero también mantener la atención de los pacientes que requieren o que consultan por otro tipo de patologías. Eso es fundamental. Este fue el plan que nosotros hicimos en la fase inicial. Inicialmente, de las 51 camas de adultos que teníamos, convertir 24 camas, mantenerlas como para los pacientes no COVID, 27 camas para los pacientes COVID, y así progresivamente fuimos aumentando. Después, abrir una unidad que la llamamos una unidad de rehabilitación o de Winning. Los pacientes que iban resolviendo la fase aguda los pasábamos a esta unidad para mantener el proceso de retiro de la ventilación mecánica, y eso pues incrementaba el número de camas de manera importante. Posteriormente, cuando el número de pacientes así lo exigió, se convirtió una de las unidades de cuidado intensivo pediátrico en una unidad de cuidado intensivo adultos, con el apoyo de intensivistas adultos, pero también con el apoyo en la atención de intensivistas pediatras, con enfermería o de terapia que estaba acostumbrada a manejar otra población, pero que tuvimos que generar los procesos de educación para mantener y mejorar las competencias en la atención de pacientes adultos. Íbamos así incrementando las camas y esta era la última fase, 32 camas de salas generales que se adecuaron como unidades de cuidado intensivo, que al final no fue necesario utilizarlas todas. Usamos 16 camas de esas 32 que se había planteado, afortunadamente. Teníamos el planteamiento de llegar a 82 camas, pero no fueron requeridas de esa manera, por lo que les mencionaba que en la última fase de las 32 camas solo se requirieron 16. Y obviamente muchos de nuestros pacientes han requerido manejo ventilatorio prolongado, algunos con traslado a unas unidades de cuidado crónicos específicos, otra en nuestra misma institución, a una unidad que llamamos unidad de ventilación mecánica crónica, que realmente funcionó por un lapso muy corto. El aumento del recurso humano, el aumentar la capacidad instalada, el mejorar los recursos tecnológicos obliga a muchas otras variables, como estas. La clave era capacitar al recurso humano a través de protocolos claramente establecidos que mejoraran sus competencias. Y eso fue una de los pilares fundamentales del desarrollo que se planteó en la fase inicial de la pandemia. Obviamente necesitábamos, en la medida que teníamos más personal, garantizar los elementos de protección personal. Era uno de los fundamentos que teníamos en la institución. Evaluar cuántos insumos, qué tipos de medicamentos. Vemos que en los diferentes países hemos tenido desabastecimiento de benzodiazepinas, de relajantes musculares, y eso nuevamente obliga a estar revisando continuamente los protocolos en función de los medicamentos que tenemos disponibles. Pudimos adquirir muchos más ventiladores, algunos por donación, otros porque directamente las instituciones los adquirieron. Eso también llevó a que, en la medida que se aumentaba la tecnología, mayores dispositivos y mayor número de elementos de protección personal. Pero creo que uno de los grandes retos que ha tenido la pandemia para todos nosotros es esto: recomendaciones, intervenciones sin la más mínima evidencia o con mínima evidencia. Y eso por YouTube, por WhatsApp, con una presión enorme, con grupos formulando una gran cantidad de medicamentos, con presión de las familias, del mismo sistema para tomar decisiones de qué podíamos hacer o qué no. Hicimos comités específicos contando con los grupos de investigación, con los grupos clínicos asistenciales para tomar las decisiones de qué intervenciones haríamos o en cuáles intervenciones sumaríamos nuestros esfuerzos para mejorar los desenlaces de nuestros pacientes. Creamos grupos de intubación
específicos para COVID, tanto en las unidades de cuidado intensivo, en los servicios de urgencias, en las áreas de hospitalización, videos, folletos educativos sobre el adecuado uso de los elementos de protección personal, de acuerdo a la estratificación del riesgo, que esto era fundamental. Había que garantizar la atención de nuestros pacientes, había que garantizar la seguridad de nuestro personal, pero también había que cuidar los elementos de protección personal, porque obviamente estos eran finitos y no era sencillo, especialmente en la fase inicial de la pandemia, poderlos conseguir. Todos los protocolos se llevaron a la práctica, los centros de simulación, por ejemplo, los protocolos de intubación orotraqueal, para optimizar las competencias de cada una de las personas, tanto en los servicios de urgencias, áreas de hospitalización y áreas de unidades de cuidado intensivo. Hubo la necesidad de conseguir nueva tecnología, no era frecuente en nuestras instituciones el tener, por ejemplo, videolaringoscopios en las unidades de cuidado intensivo, en los servicios de urgencias, probablemente sí en las salas de cirugía, pero hubo necesidad de sacar esa tecnología, de adquirir tecnología nueva, llevarla a los diferentes servicios que estaban comprometidos en la atención de este grupo de pacientes. Los protocolos fueron claves porque a partir de esos protocolos fue que se generaron las competencias de los diferentes grupos asistenciales involucrados en la atención de los pacientes, y de esos protocolos se sacaban las fases o lo que consideramos como partes críticas del protocolo para que el personal lo tuviera cerca, lo tuviera pudiera consultarlo de manera directa, especialmente las áreas que no estaban funcionando previamente como cuidado intensivo, y esto es uno de los ejemplos, por ejemplo, mostrando cómo deberíamos o cómo recomendábamos la utilización o el escalonamiento progresivo de los pacientes desde oxigenoterapia hasta ventilación mecánica. Talleres importantes, por ejemplo, de cómo pronar el paciente, de cómo titular el PIP, siempre manteniéndolo con seguridad, utilizando la tecnología que teníamos disponible, como la impedanciometría o cuando el paciente requería ECMO, establecer los protocolos en este tipo de intervención. La rehabilitación se convirtió en una fase, siempre ha sido relevante, siempre ha tenido un papel muy importante en las unidades de cuidado intensivo, pero en esta ocasión y con esta pandemia, con estas estancias tan prolongadas, con la necesidad de usar sedantes y relajantes, tomó un papel mucho más preponderante y obligó a que los rehabilitadores pulmonares fueran a las unidades de cuidado intensivo. ¿Qué planteamos en la fase inicial? ¿Qué hacemos y qué hemos dejado de hacer? No administramos medicamentos dirigidos al control directo de la enfermedad, algunas recomendaciones aún de carácter nacional, por ejemplo, hidroxicloroquina, citromicina, en algunas partes se dio la discusión, nosotros decidimos no utilizarla de entrada, anticoagulación profiláctica, cuando salían las recomendaciones de anticoagular o no en función de los valores de dímero D, al final tomamos la decisión de mantenernos de acuerdo a los hallazgos específicos o cuando se confirmaba el diagnóstico de trombosis de alguno de los órganos. Mantuvimos la restricción de líquidos endovenosos. Inicialmente poníamos antibióticos como si fueran Axevera. A los 2 meses nos dimos cuenta que los porcentajes de coinfección eran muy bajos, igual que la posibilidad de tener H1N1, entonces le hacemos a los pacientes las pruebas iniciales cuando hay esta sospecha, FILRAI, y con eso definimos si le ponemos otro tipo de medicamento o no, mantener la sedación por objetivo, la relajación muscular de manera temprana, no usábamos esteroides hasta que salieron los resultados clínicos de los estudios que sugerían la utilización de dexametasona. Y también fuimos muy claros en los protocolos, en los criterios de ingreso y egreso a las unidades de cuidado intensivo para optimizar este tipo de intervención. Nunca estábamos preparados para este tipo de pandemia, sin embargo, creo que la capacidad de respuesta del personal de la salud ha sido fundamental. Es muy necesario el compromiso de las instituciones para garantizar los elementos de protección personal, para mantener la motivación, para evitar el burnout de este personal. Y este es nuestra primera paciente, la primera paciente que salió de las unidades de cuidado intensivo, duró 3 semanas hospitalizada, SRA severo, pero bueno, al final logró salir adelante. Creo que como conclusión es fundamental que la integración entre los componentes administrativos, asistencial, con un ente gubernamental que realmente dé las bases, el soporte para que podamos desarrollar una actividad formal, juiciosa, rigurosa, una disciplina académica para mantener y garantizar que lo que le estamos ofreciendo a nuestros pacientes es lo mejor, es la clave de poder salir adelante entre todos en la atención de nuestros pacientes en esta pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Barón, realmente muy interesante, muy claro, todos los aspectos que enfatizó. Así que vamos a dejar las preguntas después que hagan los 3 speakers las presentaciones. Tengo mucho gusto en presentarles al doctor Eduardo San Román. Él es especialista en terapia intensiva, él es jefe
de la Unidad de Terapia Intensiva de Adultos del Hospital Italiano de Buenos Aires. Fue presidente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva en el periodo 2005-2007. Ustedes saben que la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Italiano, que dirige Eduardo, es una de las más destacadas del país, si no la más. Ha sido y es modelo en la formación del recurso humano de los médicos especialistas en terapia y médicos, y también en la carrera de enfermería. Fue siempre una terapia diferente y hubo un momento donde la terapia decidió ser terapia de puertas abiertas las 24 horas del día, con acompañamiento familiar que para ese momento fue pionero. Por supuesto, ahora con los recaudos y los protocolos de la pandemia COVID adaptado a ello. Eduardo va a discutir con nosotros el tema de la ventilación mecánica en COVID-19. Bienvenido, Eduardo. Hola Isabel, hola a todos los amigos, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, gracias a los sponsors que hacen posible este gran lío de poder comunicarnos en pandemia. Lo que yo les voy a contar se engancha con todo lo hablado por los colegas anteriores, sobre todo lo que tiene que ver con la organización, porque ventilar pacientes es también aspectos en pandemia que significa gestión de la ventilación. El Hospital Italiano tiene aproximadamente 1000 camas y de esas 100 camas son de medicina crítica, de las cuales medicina crítica polivalente, que son de las cuales soy responsable, son más de 60, mientras que las otras son cardiológicas. Imagínense ustedes que hasta ahora hemos visto casi 9000 pacientes, en realidad al día de hoy vimos 9200 pacientes, y la mortalidad de la cantidad de esos pacientes murieron 385. Pero muy importante es que no todos ingresaron a terapia intensiva. De todos los pacientes que estuvieron en terapia intensiva, es un porcentaje menor, y por otro lado, de los fallecidos, sobre todo, si fallecieron 385, solamente 73 lo hicieron en terapia intensiva. Eso significa que esta gestión es importante, porque de lo contrario hubiéramos saturado el sistema. Estas son las muertes que tienen que ver con las muertes del país y las muertes en el Hospital Italiano, vinculadas a los grupos de edad, ¿no es cierto? Y lo que nosotros vemos es que, aún teniendo una edad mucho mayor, el promedio de edad de nuestros pacientes fue de 83 años en aquellos que le fue realmente mal, mientras que 72 años fue el promedio del país. Los números se acercan cuando estamos cerca de la edad de los grandes, pero antes nuestros números eran sensiblemente favorables a que la mortalidad sea realmente baja, tal como se ve en este gráfico. Pero para que eso sea posible, lo importante es no claudicar el sistema. Fue muy claro el expositor anterior al hablar de cómo se organiza una unidad de terapia intensiva. Entonces llamamos al Comité de Bioética en el mes de marzo, principios de marzo, y generamos lo que es scores de fragilidad, que están totalmente escritos, y el score de fragilidad vinculado a la gravedad del paciente, expresado por lo que se llama Q-SOFA, que es un score que se coloca, digamos, en pacientes sépticos, pero que es de mucha utilidad en la emergencia, generó la posibilidad de que si el individuo tenía reserva funcional, o tenía una intermedia reserva funcional, o baja reserva funcional, como se ve acá en rojo, ingresaba o no a la unidad de terapia intensiva, por supuesto, de acuerdo a un consenso con la familia. Y eso fue lo que nos permitió a nosotros no hacer crack o no claudicar el sistema, y pudimos trabajar mucho más adecuadamente sin hacer futilidad terapéutica ni encarnizamiento. Y la otra cosa importante es que todo el hospital se puso a disposición de internar pacientes COVID. Tuvimos más de 9000 pacientes hasta ahora, muchos internados en la sala de clínica médica, y entonces usamos scores como el News COVID y los equipos de rápida respuesta, juntamente también para minimizar la cantidad de pacientes que ingresen a terapia intensiva, o sea que solamente ingresen aquellos que realmente lo necesitaban. El News COVID nos permite hacer escalas de acuerdo a 0 normal, y todo lo anterior van sumando puntos en frecuencia respiratoria, saturación, suplemento de oxígeno, tensión arterial, sistema nervioso, frecuencia cardíaca y temperatura, y en base a ese score, si el individuo tenía un score de estos números, no importan los números, porque está todo escrito en la literatura, entraba al área cerrada, pero si no, eran manejados de otra forma, y los teams de rápida respuesta muy adecuados. Bueno, vamos a ver qué nos pasó a nosotros. Esta
estadística no está actualizada. Hasta el momento ingresaron 220 pacientes a terapia intensiva, pero les voy a dar el análisis de los primeros 168. Predominio de masculinos, una edad mediana importante, cercana a 70 años, el 80% con comorbilidades, de los cuales la más importante era la obesidad y la hipertensión. Y nuestros pacientes eran los que realmente necesitaban terapia intensiva, porque casi el 70% requirieron ventilación mecánica. Y de ellos, un porcentaje significativo bloqueante neuromuscular, quiere decir que eran pacientes verdaderamente graves. Pero una cosa importante fue que en terapia intensiva la mortalidad global fue del 27.3%, lo cual es un lindo número. Otros expositores ya hablaron de otros marcadores. Bueno, en general se sigue repitiendo esto de que los linfocitos bajos son malos, también el ProBNP, o sea, la insuficiencia cardíaca, como el dímero D, pero para nosotros el marcador más importante entre sobreviviente y no sobreviviente fue el grado de hipoxemia al primer día, porque fue lo que determinó la estricta gravedad del paciente. Este es nuestro algoritmo. Una vez producido el triaje con el NEWS y el Rapid Response Team, o el team de rápida respuesta que solucionaba o no el problema en el piso, si el paciente tenía una frecuencia respiratoria menos de 25, una saturación con cánula mayor a 92, y no había 4 cuadrantes en la radiología convencional, bueno, entraba a un protocolo de bolsa, máscara y pronovigil. Nosotros no usamos ventilación no invasiva por el problema de la aerosolización y no tener preparada el hospital para tener una circulación de aire adecuada y evitar la aerosolización, tal cual como dicen las recomendaciones de la Sociedad Norteamericana de Neumonólogos. Ahora, si el individuo tenía más de 30 de frecuencia cardíaca y o respiratoria, y o encefalopatía, mecánica ventilatoria inadecuada y una hipoxemia progresiva, había 3 formas, digamos, progresivas de tratamiento. Una era la ventilación mecánica, intubación, por supuesto, orotraqueal, protectiva, bajos volúmenes, bloqueantes neuromusculares y decúbito prono en varias sesiones. Siempre el ecocardiograma para descartar insuficiencia cardíaca, muy interesante, lo comentado por los radiólogos en este seminario. Y si fallaba el prono, comenzábamos con óxido nítrico porque optimiza las propiedades del oxígeno, pero además optimiza la función cardíaca, y si no, terminábamos en ECMO, que fue un pequeño porcentaje. Básicamente, si bien esta no es un auditorio de especialistas en terapia intensiva, yo les dije que la mortalidad global fue del 27.3%, pero cuando el paciente entraba en ventilación mecánica, nuestra edad fue muy grande, la mortalidad global fue del 40.3% en aquellos que necesitaban ventilación mecánica, y fíjense que el grupo de mayor riesgo, por supuesto, estaba por encima de los 60 años, sobre todo cerca de los 80 años. Muy bien. Lo que les comenté, la diferencia entre sobrevivientes y no sobrevivientes de ventilación mecánica, porque los que no tuvieron ventilación mecánica sobrevivieron, estaba vinculada a la hipoxemia mediada por PAFI o medida por PAFI de 180 o menos, fíjense en estos valores, en el primer día, porque los otros valores, como puede ser PIP, presión plató, delta P, que es una forma de ver la injuria pulmonar por la métrica de la entrada de volumen y la expansión, y la compliance, no fue diferente entre sobrevivientes y no sobrevivientes de ventilación mecánica. Lo mismo pasó al tercer día, ya no se podía discriminar adecuadamente los pacientes por mecánica ventilatoria, y lo mismo pasó al quinto día. Ni siquiera la hipoxemia marcaba la diferencia. Parece ser que la injuria inicial es la más grave, asociado a los otros marcadores, como se dijo previamente, de laboratorio. Muy bien. En cuanto a la idea de la supervivencia, es que los pacientes tienen larguísima permanencia en terapia intensiva. Este distrés COVID realmente fue extremadamente largo en la ventilación mecánica, y los que sobrevivieron, por supuesto, eran los que más tiempo estaban ventilados, porque los otros morían antes, pero eso generó pacientes con secuelas que podemos charlarlo más adelante. Hubo una muy linda charla en este seminario de radiología. Nosotros usamos un score que se llama score Rale. A los intensivistas nos garantiza el score hablar en el mismo idioma, y este score Rale, que divide al pulmón en 4 cuadrantes, tampoco mostró diferencia significativa entre vivos y muertos en la ventilación mecánica, aunque todos compartían el infiltrado bilateral como un daño de mayor profundidad.
¿no es cierto? Bueno, finalmente, para terminar hablando de nuestros números, hicimos traqueotomía, pero en forma tardía, porque los pacientes estaban no anticoagulados, pero sí con heparina profiláctica, y entonces eso es un riesgo. Y del otro lado, tuvimos un enorme uso de la posición prona y de los bloqueantes neuromusculares, lo cual genera también una miopatía importante. Un pequeño párrafo para terminar de cómo nos fue con ECMO. Sí, y utilizamos ECMO cuando la PAFI era menor a 100, la PAFI normal es cercana a 500, imagínense, a pesar de que le hicimos decúbito prono y no mejoraba, ese grupo entró en ECMO. Esto a la derecha son los ECMOs de COVID, que nos fue razonablemente bien, 27% de mortalidad, comparado con nuestra experiencia de ECMO previa por trasplante de pulmón o pacientes con distrés. El programa ECMO comenzó en el 2011, donde la mortalidad es cercana al 42%. La diferencia fundamental es que en COVID nosotros tuvimos la garantía o la idea de hacer ECMO en pacientes que no tenían falla multiorgánica, que por supuesto tenían hipoxemia refractaria, pero que eran jóvenes. Nosotros a pacientes de mayor de 60 años de edad les retaseamos, y sobre todo con alguna falla multiorgánica, el ECMO. Bueno, llamativamente, y por suerte, digamos, este trabajo cooperativo, que es la última diapositiva, muestra que estos europeos, amigos, con grandes nombres en la ventilación mecánica y en la medicina crítica respiratoria, más de 700 pacientes tuvieron la misma mortalidad y los mismos problemas, diciendo que verdaderamente el ARDS-COVID o el distrés COVID es similar a otras causas de distrés, solamente que es más prolongado y los fenómenos inmunológicos que podemos discutir hacen la diferencia. Entonces, como conclusión, primero, no saturar el sistema con futilidades. Rápida respuesta en el piso ha sido muy importante. Ingreso precoz al área cerrada es fundamental. Si hay que ventilarlo, ventilarlo precozmente, porque el paciente que respira espontáneamente con alta frecuencia rompe el pulmón. La ventilación invasiva nos permite en forma precoz disminuir el daño pulmonar. Tuvimos que usar bloqueantes neuromusculares en las hipoxemias severas. No hubo diferencia con el tratamiento clásico. Evaluar la función cardíaca siempre. Creo que la charla de radiología fue excelente en cuanto a eso. Y por último, digamos, solamente usar el ECMO en la hipoxemia refractaria en pacientes que no tuvieran o no llegaran al fallo multiorgánico o que tuvieran sobreinfección. Bueno, en 10 minutos, fueron 11 minutos 26, perdón porque me extendí un poco, traté de resumirles nuestra experiencia en COVID y espero que las preguntas puedan aclarar un poco más esta pandemia y esta dificultad, digamos, que tenemos, que ya va a pasar y que lo importante es poder trabajar ordenadamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo. La verdad que no nos dimos cuenta del minuto 26 que decís vos, porque estamos todos tan entretenidos escuchando que el lenguaje, aprendemos todos, por lo menos yo, de estas charlas, y muy importante mostrar la experiencia, ¿no?, que cada uno en estas jornadas está brindando para compartir. Bueno, vamos a pasar a la última presentación. Tengo mucho gusto también de presentarles al doctor Rodolfo Pinzón Meza, quien es un compañero nuestro en el taller latinoamericano, muy activo, por cierto. Rodolfo es maestro en ciencia médica con especialidad en medicina interna, en la unidad de atención integral del VIH e infecciones crónicas, en el hospital Carlos Rodolfo Mejica Villa Toro, Hospital Roosevelt, en Guatemala. Rodolfo va a discutir el tema con nosotros, el después de los cuidados críticos. Así que es un gran gusto tenerte, Rodolfo, adelante. Sí, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por la invitación y vamos a empezar a hacer este reto que en el tiempo condensar la información que hay. El tema que me tocó es bastante interesante, bonito y se adaptó mucho a lo que yo estoy haciendo bastante aquí en Guatemala en lo que es esta pandemia de COVID-19. ¿Qué es lo que pasa con los pacientes después de los cuidados críticos, de todo lo que han hablado
los maestros acá del esfuerzo que hacen por ingresar, cuidar, clasificar y qué es lo que nos toca a nosotros cuidarlos después de todos esos esfuerzos que han hecho. Solo para ver unas rápidas números que hemos tenido. Esta plática yo había empezado mucho antes, por ejemplo, a principios de octubre, y en este slide, si nosotros miramos el creciente de casos confirmados que ha habido, casi se ha duplicado desde que que fue el 8 de octubre, que se tomaron los datos, cómo ha crecido los casos confirmados, las muertes, y sobre todo también eso es lo que nos va a interesar en la plática de hoy, que son los recuperados. En Guatemala, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Hasta el 26 de noviembre, 120,000 casos. Lamentablemente, esto es lo que nos preocupa a nosotros. Si bien hablan que es de una letalidad baja, si bien hablan que no es una enfermedad enteramente letal en cuanto para hacer una pandemia, recordemos que esto representa a las personas que han tenido este duelo, protocolos meros extraños que se tienen acerca del entierro, romper ese paradigma del velatorio, del proceso de duelo que se ha tenido, y mientras no sean mis muertos, creo que la población debe tener la conciencia de seguirnos cuidando. Y esto que es más que todo un dato que nos da el ministerio, que es recuperados. Recuperados puede ser solamente una palabra que vamos a tener, pero cuando nosotros hemos aprendido en VIH, en calidad de vida, nosotros vamos a hablar que después de los cuidados críticos tenemos que hacer algo más para poderlos llamar recuperados, más que sobrevivientes de esto. Algo que me ayudó mucho a ir comprendiendo qué es lo que debo de hacer yo y cuál es el papel que debo de jugar junto con el equipo en la unidad de atención integral, es empezar nuevamente a recordar qué era lo que nosotros nos enseñaban los maestros de los procesos infecciosos. Desde el proceso del periodo de incubación, la fase prodrómica, el proceso clínico que nos han estado hablando mucho. Y nosotros miramos el día de ayer solamente en PubMed, cuando uno pulsaba la palabra COVID-19, había más de 77,978 resultados. Y en este periodo que es sumamente importante, que también he de decirlo y voy a comparar mucho porque yo comparo mucho de lo que he aprendido con VIH, es el periodo de convalescencia de las personas y ese periodo de recuperación que muchas veces se nos va olvidando un poco en esto. Y nosotros miramos que en PubMed, precisamente ayer en recuperados, hay 1,445. Obviamente, en lo que vamos aprendiendo de aquí, vamos a ir también aumentando este número que tenemos aquí de publicaciones. Si nosotros miramos cuáles son las secuencias a largo plazo de COVID, vamos a encontrarnos, y eso es lo que vamos a ir aprendiendo con esta pandemia, la lógica de eso y las secuelas. Más que todo lo hemos aprendido de las enfermedades como MERS o SARS, que se quedaron archivados muchas observaciones, pero también es interesante cuando uno va viendo la historia otros virus que también han ocasionado muchas manifestaciones, como la fatiga vírica. En el siglo pasado ya se daban muchas manifestaciones crónicas acerca de pacientes post cuidados intensivos. Y nosotros en COVID-19 ya hablaron mucho sobre la por ejemplo, en Europa, especialmente en Alemania, están sustituyendo vitamina B3 por todo en la relación del triptófano con los receptores hace que se están demostrando que también no solamente existen a nivel pulmonar, sino mucho más a nivel extrapulmonar. Y nosotros miramos, como mencionaba, las experiencias y los datos que hemos tenido de SARS y de MERS en la aparición y las secuelas que hemos tenido sobre la difusión de monóxido de carbono, la limitación de la capacidad de ejercicio, y esto donde se ha mostrado más de los 6 meses que tenemos
y unos datos que les voy a presentar al final acerca de la clínica que nosotros empezamos a tener con los pacientes hospitalizados aquí en el Hospital Roosevelt. Otro de los problemas que empiezan a aparecer, como toda enfermedad, son cuando empiezan a aparecer las definiciones. En un artículo mencionaban que no es que se estén definiendo varios síndromes que estén relacionados con COVID, que posiblemente estén marcados en lo mismo, como lo hablaban de, por ejemplo, síndrome de cuidados, postcuidados intensivos, un COVID largo, síndrome de fatiga postvírica, síndrome de COVID-19 a largo plazo, y lo que se está utilizando mucho, lo que es el posagudo, cuando hablamos de más de 3 semanas, y el crónico, que cuando hablamos de sintomatología mayor de 12 semanas. En esta tabla nosotros miramos las afectaciones clínicas que se van teniendo en todo, que hemos tenido dependiendo del grado de severidad con que empezaron, el grado de anosmia, de ageusia que han tenido, de tos. Los pacientes se han quejado de ese sabor metálico, a pesar de lo que nosotros lo citamos casi a los entre 8 y 12 semanas después del egreso. Las alteraciones especialmente de vías respiratorias superior e inferior, especialmente la fatiga que están manteniendo, el dolor torácico y algunas otras manifestaciones que ellos van teniendo como sensación de punzazo, la debilidad muscular, y esto sobre todo cuando se ha mantenido con mayor prolongación hospitalaria. Algo muy interesante que empezamos a ver cuando uno empieza a platicar con las personas y con los familiares es esto, que la persona cuando llega y se integra nuevamente a su hogar, es esto, falta de atención, esa pérdida de memoria, la mala calidad de sueño que nos tienen con las experiencias que narran acá, y que muchas veces uno va viendo y se pone uno mucho a pensar las experiencias que tuvieron y también qué es lo que los ayudó a estar en un aislamiento prácticamente que estuvieron donde toda su hospitalización. La ansiedad es algo que hemos platicado mucho. Los pacientes experimentan mucha ansiedad a la hora de ingresar, y eso, como lo han referido, eso ha aumentado más todavía la sensación de fatiga que presentaban los pacientes. Interesante es esto también, las manifestaciones que hemos visto a nivel digestivo como estreñimiento, pero más hemos visto nosotros los problemas de diarrea y los cambios de peso. En este slide nosotros miramos, ya nos las habían presentado en las manifestaciones, pero muchas de estas manifestaciones que se están teniendo nos van a ir prediciendo también qué grado de complicaciones van a tener posteriormente a la recuperación. Y sobre todo lo que hemos visto nosotros a nivel de endocrino, por ejemplo, hemos visto mucho problema de hiperglicemia, que ha costado mucho irla controlando en estas semanas. También hemos visto durante su presentación mucha presentación de bloqueo cardíaco, problemas de diarrea, problemas sobre todo de aumento de triglicéridos que hemos tenido que ir viendo junto con otras especialidades para ir tratando a estos pacientes. Y sobre todo también las alianzas que se hacen con otras especialidades, especialmente en neumología, para ir complementando muchas evaluaciones pulmonares como difusión de CO2 de los pacientes que han tenido, la rehabilitación pulmonar que prácticamente hemos tenido que ir aprendiendo acerca de cómo es que se debe practicar y explicar a los pacientes. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta corte de Italia, la experiencia que ellos han tenido con una media de hospitalización de 13 días. Esto fue de 143 pacientes, donde nosotros miramos las principales síntomas persistentes que tuvieron después de ser dado de alta. Y se van pareciendo mucho a lo que nosotros hemos visto, especialmente como fatiga, disnea, algunos problemas que se han tenido como disgeusia, dolor de cabeza, algo que no hemos mencionado acá también y lo han visto a nivel dermatológico, por ejemplo, es la caída de cabello que muchas personas han expresado que tienen. Las secuelas pulmonares, ya la explicación la dieron muy bien cuando vimos nosotros en las razones de las imágenes, las secuelas pulmonares parenquimatosas que se tienen tras el daño inducido por el daño inducido por el SARS, especialmente las secuelas vasculares y las secuelas parenquimatosas. Un protocolo que hemos tenido que ir adaptando nosotros a nuestras necesidades, y aquí es lo que nosotros tenemos acá para poder ir adaptando a qué es lo que tenemos, a lo que es real y a lo que es ideal.
Las características que se van teniendo, muy importante, nosotros más que todo lo que queremos es la rehabilitación pulmonar, que entre más rápido la estamos empezando a tener, mayor recuperación y sensación de bienestar va a tener tanto el paciente como la familia que lo está cuidando. Solo rápidamente vamos a ir viendo las características que se van teniendo, que prácticamente nos van sirviendo como predictores para que se fueran ir reintegrando a lo que es la vida social. Esto es parte de lo último que quería mencionarles. Nosotros ya vamos teniendo una experiencia que queremos ir afinando poco a poco. Hemos tenido muchos problemas en cuanto a la cultura de miedo que empezó a tener la pandemia de COVID. Créame, incluso conseguir los expedientes clínicos me ha sido bastante difícil porque los resguardaron y empezaron con una teoría que tenían que estar guardados un mes para poderse desinfectar y no he tenido acceso de ellos. Y eso nos da pauta también a un proyecto que vamos a tener de telemedicina y de ir digitalizando ya lo que es la medicina para no tener estas situaciones. Nosotros en la clínica de recuperado, como estamos viendo, tenemos predominantemente masculinos. La edad promedio hemos tenido desde 17 hasta 79 años, o sea que nosotros no hemos tenido una pandemia en mayores, en personas mayores de edad como es en otros países. Las comorbilidades son similares que en otros países, como es diabetes, hipertensión, obesidad y sobre todo en nuestra población que tiene mucha exposición a humo de leña. Las sintomatologías las mencionamos anteriormente. También en lo que tuvimos en accesos de tomografía pulmonar, vimos también mucho la imagen de vidrio despulido, especialmente subpleural y bilateral que hemos tenido nosotros, 2 casos de hipertensión pulmonar, una de fibrosis pulmonar, pero también nos ha ayudado a coordinar y realmente ver que el modelo de atención integral que siempre se propuso o se propone en VIH está funcionando también para dar respuesta a la pandemia. Esto es con neumología, por ejemplo, el manejo con endocrinología para otras cosas que hemos tenido como dislipidemias muy severas, hiperglicemias, la utilización de esteroides, la rehabilitación pulmonar con ejercitadores volumétricos y esta aplicación gratuita que le ha ayudado a la persona a hacer ejercicios prácticamente domiciliar cuando no se pueden movilizar o bien pagar una fisioterapia privada. En conclusiones, nosotros tenemos que ir viendo qué lecciones tenemos aprendidas de otras pandemias para no tener las mismas situaciones, ir cambiando esos modelos de atención que muchas veces ya no responden a las necesidades, sobre todo, y ahora que hemos vivido COVID-19, los determinantes sociales, al menos en mi país, siguen siendo cruciales para los accesos a terapias y a medicamentos. La reversión de servicios, que es lo que estamos ahorita practicando para una segunda ola o una tercera ola como la que vivimos en julio y agosto. Los modelos de atención integral de VIH que realmente han sido el ejemplo para que podemos dar respuesta a lo que es esta pandemia. Y la pregunta del regreso a la normalidad, yo siempre me he preguntado si alguna vez hemos sido normales. Esta es la unidad de atención integral donde nosotros trabajamos y rápidamente les agradezco y muchas gracias, doctora Cassetti, por la oportunidad de compartir qué es lo que nosotros estamos haciendo aquí en Guatemala. Gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Excelente presentación, con datos muy ilustrativos, por cierto. Vamos a abrir entonces, tenemos unos minutos. Carlos, ¿te parece? Tenemos unos minutos para las preguntas. A ver, acá hay una de ellas. Bueno, nuestro amigo Carlos Pérez pregunta, ¿cómo ha sido la prevalencia y evolución del COVID-19 en la población originaria de Guatemala? ¿Alguna diferencia con la población mestiza? Rodolfo, ¿escuchaste? Perdón, doctora. Sí, una pregunta, a ver si te la digo otra vez, a ver si me escuchás. ¿Cómo ha sido la prevalencia y evolución del COVID-19 en la población originaria de Guatemala y si hubo alguna diferencia con la población mestiza?
No, doctora, solo se hizo por esta situación. Se ha estado afinando mucho en cuanto a este punto, pero no ha habido ninguna diferencia. Obviamente, ¿por qué? Porque la concentración de la pandemia fue más que todo en el área urbana. Eso sí, porque concentra la mayor cantidad de población. Ahorita lo que estamos viviendo, que sí, en el interior y en estas poblaciones es donde está empezando ahorita a crecer los números de contactos. Entonces, esto se va a ir reflejando en las estadísticas posteriores, doctor. Gracias, Rodolfo. Bueno, yo tengo una pregunta para los tres en realidad. Los tres enfatizaron mucho en distintos momentos el tema del componente social, la organización de la institución, la derivación de otros lugares, en fin. ¿Ustedes qué dirían como cosas positivas que deja la pandemia en sus lugares de trabajo en esta etapa que sigue? ¿Quién empieza? Vos, Eduardo, podés empezar. Bueno, la verdad es que nunca nos enfrentamos a una pandemia y nos agarró no tanto de sorpresa, porque habíamos visto lo que pasaba en Europa, pero sí, por supuesto, nos agarró fuertemente desprevenidos, porque por más que uno quiera generar un cambio, el desastre es el desastre. A mí me parece que la pandemia, y que todavía no terminó, y que puede venir una segunda ola desde ya, nos deja como enseñanza que tenemos que tener en cuenta que los desastres, así como existen los desastres naturales, pueden existir otros desastres naturales que no los considerábamos como las pandemias. Nos deja la enseñanza a nivel local de generar un entrenamiento adecuado para eso. Eso significa que tenemos que, a pesar de que haya pocos intensivistas, generar el recurso humano que se pueda entrenar, que no sea intensivista, pero que sí sea de valor para la ayuda, del triaje y de la atención cotidiana de estos pacientes. Y del otro lado, a nivel mundial, que esto no debería volver a pasar si existiría un mejor ajuste de todas las políticas que tienen que ver con la Organización Mundial de la Salud y la interrelación entre los países. Y yo creo que sí, esto es una cosa que es una voz cantante en todo el mundo. Esto no debe volver a pasar de la manera que pasó, porque fue un desastre no solo ecológico, sino un desastre económico. Y bueno, habrá que vivir sabiendo que si esto vuelve a pasar, que debería ser menor, estar entrenados y más preparados, así como estamos entrenados para el trauma, por ejemplo. Muy bien, gracias. ¿Algún comentario del doctor Barón o de Rodolfo? Sí, doctora. Como ponía en las conclusiones, también tenemos que ir viendo que hemos estado aprendiendo de las otras pandemias. Yo, por ejemplo, como hacía mención especialmente de VIH, como nuestros modelos de atención integral ya deben de irse pensando como unos estándares de calidad de la misma. Porque esto es lo que vivimos ahora. La unidad de atención de VIH fue la que dio respuesta a la pandemia en el hospital. No hubo ninguna institución, a pesar de que se politizó mucho esta situación de la enfermedad, pues al final en el Hospital Roosevelt fue la unidad de atención integral con la experiencia que tiene, lo que vivimos con VIH, con influenza, con el manejo de tuberculosis, entonces el manejo de las enfermedades respiratorias, pues pienso yo que también debemos de tener ese modelo en cuenta para poderlo implementar. Incluso ya en otros países ya se habla de hacer hospitales específicamente para atender pandemias. O sea que esto es lo que nos está indicando que nuestros modelos de atención, especialmente estoy hablando ahorita de Guatemala, no responde a una eventualidad como esta y no va a ser la primera ni va a ser la última, tanto como lo hemos vivido en VIH, que es mi principal referente, doctor. Gracias. ¿Algún otro comentario? Tenemos dos preguntas y creo que ya estamos en tiempo. El doctor Pérez, que aprovecho para mandarle un abrazo, pregunta, ¿cómo ha incidido la desnutrición crónica en la evolución del COVID-19? Más o menos grave. ¿Qué es lo que ustedes han visto en la terapia intensiva o en general? Pero particularmente en la terapia intensiva. ¿Algún comentario?
Ahora en Guatemala, donde tenemos problemas mucho de desnutrición, ahorita se van a empezar a evidenciar esto. Sobre todo, no solamente que estamos viviendo la pandemia, sino 2 huracanes también, o secuelas de huracanes, lo cual está poniendo limitación de acceso a las personas. O sea que la desnutrición ahorita va a ser un problema serio que vamos a tener nosotros, que se va a ir acrecentando más de lo que nosotros tenemos. Y también esas cosas que se van a ir evidenciando después, otros temas que van a dar el día de mañana, de las consecuencias que estamos teniendo al de estar descuidando otras enfermedades crónicas también. ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno, y por último, una pregunta de la doctora Pérez. ¿Qué valor es de la sesión anterior? Así que, Carlos, si estás ahí escuchando, dice, ¿qué valor le daría a la linfopenia severa como marcador de mal pronóstico? Linfopenia severa. Sí, bueno, lo mostré en la presentación. La linfopenia, a ver, yo señalé que no es posible hacer una diferenciación tan clara entre los indicadores de COVID y los indicadores de severidad, porque son más o menos los mismos los que dan probabilidad de COVID y también se asocian a una evolución más severa. Pero sin duda que, haciendo este comentario, debo insistir que la linfopenia es muy claramente un indicador de sospecha de COVID y un poco menos marcadamente un indicador de gravedad. Por lo tanto, yo por eso decía que el hemograma debe ser una de las herramientas que se tenga a mano al momento de sospechar COVID. Y quiero volver sobre algo que se dijo en relación a la radiología, que a mí me parece fundamental, el estudio de imágenes. Lo insistió el doctor Gutiérrez, dijo, no es suficientemente específica, pueden ser otras neumonías virales. Pero en el contexto que hemos vivido acá en Chile, y entiendo que en la totalidad de los países de Latinoamérica, en que durante toda esta primera ola, el único virus respiratorio que circuló prácticamente fue COVID-19, los hallazgos imagenológicos claramente son indicadores de COVID, salvo que se demuestre lo contrario. Y es muy interesante la experiencia que recopilamos en el hospital y que vamos a publicar respecto de la sensibilidad de las imágenes para asumir la probabilidad del diagnóstico de COVID, muchas veces aún con primera PCR negativa, que es uno de los elementos que yo creo que hay que discutir. Toda la respuesta, todas las directrices desde la Organización Mundial de la Salud han estado muy, muy centradas en PCR y sabemos que la sensibilidad de la PCR no es un 100%, por lo tanto, de muchos casos se quedan fuera. Así que sí, la linfopenia es un elemento muy importante para evaluar. Por cierto que a valores más bajos también se asocia a peor pronóstico, pero es más un indicador diagnóstico que pronóstico. Muy bien. Carlos, ¿querés ir terminando? ¿Te parece que hay 2 comentarios o preguntas por acá? No sé si hay tiempo o terminamos, como me digas. Bueno, hemos mantenido la audiencia desde un principio y quiero felicitar a todos los asistentes, nos alargamos un poco, pero de verdad, y los comentarios que se han recibido a través del chat han sido muy, muy elogiosos respecto de las presentaciones y de la utilidad de las mismas. Y también invitarlos mañana en un horario que para Chile, Argentina es bastante cómodo, las 9 de la mañana. Yo sé que para otros países es un poco incómodo para día sábado, las 7 de la mañana o incluso las 6, pero mañana es un bloque muy importante porque continuamos con el tema COVID, pero entramos en VIH y COVID y culminamos con un taller que va a ser muy, muy relevante en cuanto a sus conclusiones para las líneas a seguir en términos de investigación. Así que te dejo el cierre a ti, Isabel, y nos vemos mañana. Bueno, gracias. Yo quería agradecer especialmente a mis panelistas. Los 3 han estado muy excelentes. Así que ha sido realmente un momento de compartir experiencias y conocimientos. Hemos disfrutado mucho y nuevamente gracias a los 3. Y despedirnos, creo que es difícil en este momento sacar un tiempo
para compartir este tipo de jornadas, y lo hemos hecho y se han quedado todos ustedes. Así que muchas gracias a todos y los esperamos mañana. Que tengan buenas noches y buen regreso a casa. Gracias, doctora. Buenas noches. Chao. Chao, buenas noches. Muchas gracias, hasta mañana, buenas Hasta noches. mañana. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.